Vamos a estar leyendo San Juan 3, del 1 al 15. Cuando lo tengan, se ponen sobre sus pies. Aleluya. San Juan 3, del 1 al 15. Aleluya, gloria a Dios santo. Santo, santo, santo. Amén. Había un hombre de los fariseos. Diga conmigo, fariseo. Que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden sentarse. Quiero que meditemos bajo un tema: sigues siendo tú. Sigues siendo tú. Cada vez que voy a traer una palabra, yo siempre le digo: Jesús, ¿de qué quieres que yo le hable a la iglesia? Jesús, ¿qué es lo que tú quieres decirle a tu pueblo? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarle a la iglesia? Doy gracias a mi padre, que desde pequeña me enseñó y me dijo: hija, abrir la Biblia y predicar cualquiera lo puede hacer, pero pararse ahí y que Dios hable por tu boca, eso es otra cosa. Porque si tú te paras ahí en ese lugar, me decía mi papá, y no es una palabra que Dios quiera edificar al pueblo, vas a salir de tu compromiso, vas a salir de tu responsabilidad, pero nadie va a quedar edificado. Yo no conozco los corazones de ustedes, no conozco las vidas de ustedes, pero esta fue la palabra que Dios me daba para el día de hoy. Yo les decía: Señor, ¿de qué quieres enseñarnos este domingo? Enseñarles a ustedes y enseñarme a mí. ¿Qué es lo que tú quieres enseñarnos? ¿Qué es lo que quieres que aprendamos? Porque a la iglesia venimos a aprender. Cada vez que abrimos la palabra de Dios son las instrucciones de Dios.
Es las instrucciones de Dios diciéndonos cómo debemos caminar y cómo debemos seguir adelante. Y Él me daba esta palabra. Y yo le digo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que les enseñe? Y Él me decía, siguen siendo ellos. ¿Cómo que siguen siendo ellos? Por eso el tema, sigue siendo tú. Sigues siendo tú. Yo quiero que meditemos sobre 4 cosas. Sobre 4 cosas en esto. Lo primero que quiero que miremos es que Nicodemo era un fariseo. Ahora, nosotros, porque ya tenemos el conocimiento, porque ya nos hemos enseñado, sabemos que los fariseos eran malos. Sabemos que los fariseos y los saduceos eran sectas religiosas. Y ahora nosotros que ya sabemos, los ponemos aparte. Pero si nos vamos a la historia, en el tiempo de Jesús, el fariseo era un hombre que guardaba la ley. Era un hombre que seguía los mandamientos de la Torá. Era un grupo que los fariseos por lo general estaban encargados de ministrar en la sinagoga. Eran hombres de conocimiento, eran maestros en la ley. Usted no crea que era alguien sin conocimiento. Usted no vaya a creer que el fariseo era un pecador en la calle, que era un borracho, que tal vez era un fornicario, que era un adúltero. No, mi hermano. Eran hombres que caminaban conforme a la ley. Eran hombres que tenían el decoro físico. Eran hombres que guardaban la ley. Mire, la ley era tan estricta que usted no podía comer sin lavarse las manos. Y estos hombres guardaban la ley a tanta perfección que podríamos decir que no había que tacharles a ellos. Pero resulta que viene Nicodemo. Viene Nicodemo a Jesús. Y lo curioso que viene de noche. ¿Por qué viene de noche? Porque el pueblo fariseo, su religiosidad, su esquema, su doctrina no les permitía aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre cuando está enmarcado, en su religiosidad, lo que él considera que no califica, es lo que Dios califica. Porque para ellos Jesús no calificaba como el Hijo de Dios. Para ellos Jesús no tenía lo que ellos creían que debía tener el Hijo de Dios. Porque ellos esperaban a un Redentor que libertara al pueblo de Israel. Un rey, alguien nacido en un linaje, no alguien nacido en un pesebre. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no acepta a Jesús como el Mesías, porque dice que es un hijo de pecado, que es un hijo de fornicación, que es un hijo de adulterio, que porque María lo tuvo fuera del matrimonio y que cuando José se casó con María, ella estaba embarazada, entonces un hijo fuera del matrimonio. Estaba diciendo un erudito en esta semana que yo lo miraba, las razones por las que no aceptan a Jesús. Entonces ellos eran personas que trataban de guardar la ley al pie de la palabra. A veces, mi hermano, voy a hacer un paréntesis en esto. A veces el ser humano, a veces hay personas grandes, hay personas pastores, hay misioneros, hay personas que se han olvidado de cómo trabaja Dios. Y ponen las cosas, están tan enfrascados en la ley y en las cosas que se olvidan de la misericordia de Dios. Y se olvidan que el que califica es Dios. Se olvidan que el que capacita es Dios. Y dicen, este no califica, este no puede ser un predicador. A esta persona no la puede usar Dios, porque a sus ojos no llena los requisitos. Pero cuando Dios te llama, Dios es el que considera que tú calificas. Cuando Él viene a Jesús, él algo que a mí me llama la atención, y es que Él reconoce quién era Jesús. Y Él le dice Rabí,
que significaba maestro, que significaba alguien de alto rango. Ellos no podían darle ese mérito de rabí a alguien que no se lo mereciera. Pero Nicodemo en su interior, él sabía que aunque Jesús no cumplía el esquema, aunque Jesús no cumplía los parámetros de ellos, él sabía que venía de Dios. Sabemos, le dice, sabemos, maestro, que tú has venido de Dios. Porque nadie puede enseñar estas cosas que tú haces si no es Dios con él. Y aquí es donde yo quiero que usted preste atención. El conocer, el saber, no te hace entrar al reino de los cielos. Él sabía quién era Jesús. Él conocía quién era Jesús. Sabía de dónde venía Jesús. Sabía de dónde venía Jesús. A veces el que tú conozcas la Biblia, el que tú conozcas los mandamientos, el que tú reconozcas a Jesús, el que tú sepas que Jesús murió en la cruz del Calvario, el que tú sepas que Jesús es el que perdona tus pecados, el que tú sepas qué es lo malo y qué es lo bueno, el que tú sepas qué debes hacer y qué no debes hacer, no te lleva al cielo. Por la simple y sencilla razón de que sigues siendo tú. Sigues siendo tú. Jesús le dice, de cierto te digo. Traduciéndolo a mi lenguaje, presta atención, porque le dice, de cierto te digo. Se lo repite 2 veces. Como queriéndole decir, presta atención lo que yo te voy a decir. Tú tienes conocimiento. Tú sabes de la ley. Tú guardas la ley. Crees andar en santidad. Crees andar alejado del pecado. Pero de cierto yo te digo que si tú no naces de nuevo, tú no heredas el reino de los cielos. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ser digno del reino de Dios. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que tú tienes que venir a Jesús. Es el primer punto. Tienes que venir a Jesús para que haya un cambio en ti. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amado hermano, usted tiene que nacer de nuevo. Yo tengo que nacer de nuevo. Aunque usted considere que usted no hace pecado, aunque usted considere, usted me puede decir, hermana Basti, yo no peco, yo voy a la iglesia, yo no miento, yo no fumo, yo no bebo, yo tengo 5 años de ser cristiano, pero yo te voy a mostrar por la palabra el día de hoy, porque es lo que Dios quiere enseñarte a ti y me quiere enseñar a mí, que sigues siendo tú. Sigue siendo tú. Le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede. No puede ver el reino de Dios. Aquí hay 2 cosas. Más adelante le dice que no puede entrar, pero aquí le dice ver. Ver. ¿Qué es ver, hermano? Algo que sucede justo ahora. El reino de Dios en tu vida es lo más maravilloso que puede pasar. Pero ¿por qué muchas veces tú no ves el reino de Dios en tu hogar? Tú no ves la mano de Dios en tu familia, la mano de Dios en tu vida, porque estás como los fariseos, creyendo que estás guardando la ley, creyendo que estás guardando los mandamientos, pero no has nacido de nuevo. Y para que la gloria de Dios se manifieste, para que el reino de Dios se manifieste, para que podamos ver el reino de Dios en nuestra vida, tenemos que nacer de nuevo. Hermano, ¿y qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Él le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le vuelve a decir, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús se la pone más fuerte. Primero le dijo que no podía ver el reino de Dios. Quiere decir que alguien que no ha nacido de nuevo está corto de vista, está ciego de vista. Pero en la segunda respuesta, Jesús le dice que no entra en el reino de los cielos, que no puede entrar en el reino de los cielos si no
nace de nuevo. Hermano, una persona adulta, para que usted lo pueda entender, por si estamos a como estaba Nicodemo, entonces ¿cómo nacimos de nuevo? Yo ya levanté mi mano al cielo y dije, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Para mí eso era nacer de nuevo, y ahora usted me está diciendo que no es nacido de nuevo. Me estoy confundiendo. Entonces, para poderlo entender, vamos a entender primero lo físico. Una persona de 25 años es una persona que ya tiene un carácter formado. Es una persona que ya tiene virtudes. Es una persona que ya tiene experiencia por las cosas que ha vivido. Es una persona que ya tiene mañas que ha aprendido a lo largo de la vida. Es una persona que ya tiene una postura, una manera de pensar, una manera de actuar. Es un ser humano que ya se le ha formado la vida, bien por los golpes que le vinieron o bien por la forma en la que lo instruyeron. El entorno en el que creció ya le dio forma. Si él creció en un hogar amoroso, es una persona sensible y amorosa. Pero si creció en un hogar de violencia, en un hogar donde los padres no le enseñaron a respetar, él crece de esa manera. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que cuando tú vienes a Jesús, tú vienes con tu manera de vivir, con lo que tú has sido formado a lo largo de la vida. Y eso se va solo naciendo de nuevo. Porque cuando esta niña nace en blanco. Es un papel en blanco. Ella va a crecer a como mi hermana Amy la crezca. A como mi hermana Amy la enseñe, así va a crecer. Entonces Dios dice, tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo, porque cuando alguien nace de nuevo, empieza a formarse otra vez, empieza desde cero, empieza con una mente en blanco, empieza con un espíritu dócil, empieza otra vez como esponja a absorber y aprender de lo que se le está enseñando. Pero el adulto ya cuestiona todo. El adulto, cuando alguien le enseña algo, ya lo cuestiona. Le dice, esto es verdad, esto es mentira. Porque él ya tiene una vida. Pero el niño, cuando se le enseña algo, el niño lo aprende sin cuestionar. Por eso él le dice que el cristiano tiene que nacer de nuevo. Y mi pregunta para ti hoy, ¿sigues siendo tú? ¿O ya naciste de nuevo? ¿Cómo? Yo quiero que usted hoy se analice. ¿Cómo está usted? ¿Sigue con el mismo carácter de antes? ¿Sigue actuando de la misma manera? ¿Sigue con la misma forma de pensar? Porque puede ser que usted tiene 5 años cristiano, pero sigue con la misma actitud. Ya no está pecando afuera. Está dentro, pero necesita nacer de nuevo. Porque si usted no nace de nuevo, usted no va a ver la gloria de Dios. Usted no va a ver el reino de Dios en su vida. Y tampoco va a entrar al reino de los cielos. Nacer de nuevo quiere decir otra vez. Una segunda vez. Por eso le dice nacer de nuevo. El que no nace de nuevo del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? Porque lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mi hermano, todos somos nacidos de carne. Todos. Todos somos nacidos de carne. Nos parió una mujer. Nos engendró un hombre. Hoy tenemos una edad, hemos sido nacidos de carne. Por naturaleza, esta carne, lo que es nacido de carne, carne es. Por naturaleza, esta carne siempre va a querer lo de ella. Por naturaleza. Cargamos esta carne en nuestro cuerpo. Porque cuando entró el pecado por Adán, entró el pecado a la raza humana. Entonces, por naturaleza, esta carne le gusta pecar. Por naturaleza, a esta carne le gusta hacer las cosas indebidas. Lo que es de carne, carne es. Pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es.
¿Qué le quiero decir con esto? ¿Qué le quiso decir Jesús con esto? El que todavía no ha nacido de nuevo solo sigue siendo el ser humano que es, sigue siendo la carne que es, el hijo de hombre que es, el hijo nacido de mujer, corto de día, hastiado de sinsabores, dice Job. Pero el que es del Espíritu entiende las cosas del Espíritu, ama las cosas del Espíritu, ama las cosas de Dios. El reino de los cielos puede verle, el reino de los cielos él puede verlo, y él tiene la entrada al reino de los cielos. El que es nacido del Espíritu, mi hermano, desea estar en la presencia de Dios. El que es nacido del Espíritu no negocia el tiempo de Dios bajo ninguna circunstancia. El que es nacido del Espíritu sabe que el domingo hay servicio, y sea lo que sea, le dice: no, todo se tiene que esperar porque yo tengo que ir a adorar a Dios. Sabe qué tiempo es el que se le da a Dios y no lo negocia. No lo negocia. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Oiga esto, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y aquí va la pregunta. Hermano, dice que las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Pero el cristiano está dentro de la iglesia y sigue haciendo lo mismo viejo. Sigue actuando de la misma manera. Sigue viendo cosas indebidas en su teléfono. Sigue metido en cosas que no debe de estar. Sigue hablando mentira. Sigue siendo injusto. Sigue haciendo injusticias. ¿A dónde está el nuevo? ¿Dónde está el nuevo? Gloria al Señor. ¿Dónde está el cambio? Hermano, algo nuevo se diferencia de lo viejo. Si usted tiene, digamos por decir, esto que usted ve acá, no sé cuánto tiempo tiene, pero vamos a pensar que tienes un mes de comprar, y yo le pongo una nueva, se ve la diferencia. Hay diferencia, porque lo viejo es viejo, y cuando algo está nuevo es diferente. Algo nuevo está limpio. Mi hija agarraba mi Biblia hoy y la olía y dice: qué rico que huele, todo lo nuevo huele rico, dijo ella. Eso me decía hoy. Y es verdad, hermano, lo que está nuevo tiene olor a nuevo. Tiene olor a nuevo. Pero a veces las cosas viejas hasta hieden. Las cosas viejas tienen mal olor muchas veces. Y hay cristianos dentro de la iglesia. Hay personas dentro de la iglesia que llevan meses y siguen siendo viejos. Llevan meses y siguen siendo de la misma manera que antes. No hay una diferencia. No hay un cambio. No puede haber cambio en él porque no ha nacido de nuevo. Porque sigue siendo él. Porque sigue siendo tú todavía. Y solo podemos nacer de nuevo si venimos a Jesús. Solo podemos nacer de nuevo si dejamos que el Espíritu Santo entre en nosotros. Para que el Espíritu Santo cambie las cosas que a mí no me agradan. Las cosas que a Él no quiere. Porque sabe, por su propio mérito es difícil dejar las cosas. Y muchas veces sabemos que no es correcto. Y aún así se siguen haciendo. La mayoría de veces saben que están actuando mal. Saben que como cristianos no deben de hacer esas cosas, pero lo siguen haciendo. Pero cuando usted tiene al Espíritu Santo adentro, cuando usted tiene al Espíritu Santo, Jesús dijo, y Juan también dijo: el que viene os bautizará con fuego. ¿Y qué es el fuego? El fuego quema la basura. El fuego quema lo que no sirve. El fuego quema la porquería, la suciedad, aquello que está dañado, aquello que no es bueno. El fuego lo quema y solo deja el metal que sirve. Entonces, cuando tú dejas entrar al Espíritu Santo en tu vida, tú entiendes que no debes de hablar como hablas, que no debes caminar como caminas, que no puedes irte a acostar sin orar, que no puedes vivir una vida con la forma en la que la estás viviendo, que no puedes perder en tu semana viendo una serie 5 o 6 horas cuando no oras ni 15 minutos, cuando no oras ni 20 minutos. El Espíritu Santo te empieza a remorder y dice: ¿cómo puedo pasar
Porque el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo es el que te hace ver. Porque el nacido de Espíritu es el que entiende lo que es espiritual. Pero que el que es nacido de carne no lo entiende. El que es nacido de carne dice, no pasa nada. No está mal, está bien. Porque es de carne. Nacer del Espíritu. Mire, mi hermano, cuando usted nace del Espíritu, usted ya no le pertenece a usted mismo. Le dice, no te maravilles que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No me conteste. ¿Usted cree que usted es nacido del Espíritu? Aquí Jesús le dice, cualquiera que es nacido del Espíritu, lo gobierno yo. Cualquiera que es nacido del Espíritu, yo soy su Señor. Cualquiera que es nacido del Espíritu, hace mi voluntad. Así como el viento, que tú lo ves de dónde viene, pero no sabes a dónde va ni a dónde sopla. Así es el nacido del Espíritu. Porque la persona que es nacido del Espíritu va a estar donde Dios quiera que esté. Va a ir donde Dios quiera que esté. Si Dios lo quiere orando a las 3 de la mañana, Él se levanta. Si Dios lo quiere ayunando, Él deja de comer. Porque es nacido del Espíritu. Y el Espíritu lo gobierna. Ya no hace lo que le da la gana. ¿Está entendiendo lo que Jesús le dijo? Todo aquel que es nacido del Espíritu ya no se gobierna él, lo gobierno yo. Si el Espíritu le dice a usted, Martita, hoy vas a ayunar, y usted busca la taza más grande de café y se la toma, significa que usted todavía no lo gobierna el Espíritu. Si usted dice, tengo ganas de ir a orar, pero se pone a hacer otra cosa y no termina orando, significa que a usted todavía no lo gobierna el Espíritu. Si en la madrugada el Espíritu Santo lo despierta y le dice, ora, 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 y usted se voltea y da vueltas, significa que usted todavía no lo gobierna el Espíritu. Porque ¿qué significa un gobierno? Un gobierno es una autoridad. Un gobierno es cuando alguien da una orden y no hay manera de traspensarla, no hay manera de contradecirla, no hay manera de abogarla, no hay manera de cancelarla, porque por eso se llama gobierno. Y Él le dice, el que es nacido del Espíritu es como el viento, no se sabe para dónde va ni de dónde viene. Yo le decía a mi esposo, yo voy a estar donde Dios quiera que esté. Si Dios nos quiere tener en Sanford, ahí vamos a estar. Y si Dios nos quiere mover, así me quiera mover a la parte más remota de África, donde no hay comida ni nada, yo le dije a él, yo quiero que usted sepa que yo me voy. Si Dios a mí me dice, te quiero en África, te vas y sin papeles y sin nada, solo compra el boleto de ida y te vas mañana, yo me voy. Y Él lo sabe. Pero yo quiero estar donde Dios diga que Él quiere que yo esté. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Usted tiene que nacer de nuevo. Tiene que volver a nacer en el Espíritu. Tiene que dejar que el Espíritu Santo sea su Señor, para que Él modere, para que Él cambie todo su interior. El que nace de la carne, carne es. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire, mi hermano, el hombre carnal no percibe lo espiritual, no lo percibe. Yo le puedo decir a usted aquí, mi hermano, vamos a hacer una vigilia de oración, o vamos a hacer una hora de oración, vamos a buscar la presencia de Dios. El hombre carnal no percibe lo